Técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, profesor Gustavo Alfaro, a quien agradecemos por su presencia en este encuentro virtual con la prensa nacional e internacional. Agradecemos a los colegas que se registraron para participar en la misma y pues desde luego a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales y oficiales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Antes de dar inicio a la ronda de preguntas, les recordamos la dinámica de participación. Es una pregunta por medio y por favor hay que mantener silenciados sus micrófonos y solo habilitarlos en el momento que se les dé el uso de la palabra. Muy bien, empezamos la primera pregunta, que está a cargo de Germán Gallardo del Canal del Fútbol. Adelante, Germán, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes. Un abrazo grande a la gente que está en sintonía y por supuesto también al profesor Alfaro. Primero preguntarle, profe, ¿qué tal el asado? Porque lo veíamos que estaban compartiendo con todo el grupo y usted no permitía que metan mano ahí en la cocina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Germán, buenas tardes. Un placer hablar contigo y a través de ti con toda la linda gente de Ecuador. La verdad que bien, la pasamos bien. Nunca me había tocado para tanta cantidad, porque empezamos para 70, pero creo que fuimos alrededor de 90 los que terminamos comiendo, más que nada para darle de comer a toda la gente que trabaja aquí en la casa de la selección, y hemos pasado un momento muy lindo, muy agradable. Primero hicimos un muy lindo entrenamiento a la mañana, después a preparar la parrilla, que ya tenía todo más o menos encaminado, y a prender el fuego, a cocinar para los muchachos, y después ahí terminamos haciendo un bingo donde le entregamos algunos regalos a los muchachos de algunos sorteos que hemos hecho. La verdad que hemos pasado una linda velada. Ahora los muchachos fueron a descansar. Tienen dentro de un tiempo muy breve el tema del control antidoping, que siempre se hace previo a lo que es Copa América. Después viene todo lo que es PCR para estar bien para el partido de Perú, por el tema de protocolos que hay que tratar de reunir y ya prepararnos con el día de mañana, con el único día que nos queda para poder trabajar y enfrentar este lindo desafío que tenemos por delante con Perú, ¿no? Pero la verdad que hemos pasado un día muy lindo, lo hemos disfrutado mucho, nos hemos sentido realmente muy bien, y a mí me gusta mucho cocinar, me gusta mucho asar, y hacerlo para mis muchachos, para los jugadores, ha sido un placer muy grande. Yo creo que el trabajo de los centrales, tanto de Arboleda como Arriaga en Brasil, fue bastante bueno en líneas generales. Hicieron un partido muy, muy destacado, pero se volvió a percibir errores puntuales en defensa que lamentablemente terminaron costando y que terminaron en goles. Y el dato estadístico es que 5 goles nos han convertido de penal en estos partidos de eliminatorias. Esto es algo que a usted le genera preocupación y, en definitiva, ¿qué es lo que se habla y cuál es el margen para tratar de achicar de que esto, en definitiva, no termine ocurriendo tan seguido? Sí, a ver, yo creo que hubo un trabajo en líneas generales de todo el bloque defensivo. Obviamente que el desafío era jugar un partido de no esperarlo a Brasil, de tratar de salir a presionarlo en campo propio. Y yo creo que Ecuador lo hizo la mayor parte del tiempo y lo manejó muy bien. Sabíamos también, porque no es que lo digo yo, o sea, está probado estadísticamente, nosotros tenemos programas que miden de pronto las intensidades de las presiones de los distintos equipos del mundo, y Brasil está entre los 3 mejores equipos que presionan en campo contrario, el equipo que más presiona en campo contrario junto con España y Alemania. Son de los 3 mejores equipos que presionan en ese lugar. Y era un desafío hacerlo de pronto en Brasil. Sabíamos a lo que nos atenía, a qué nos podíamos enfrentar, porque en definitiva había zonas donde de pronto no había que arriesgar la pelota, porque ahí es donde caíamos presos de la presión de Brasil, porque tienen muchas capacidades individuales y no solamente las capacidades individuales que van desde el punto de vista técnico, sino en cuanto a la velocidad y a la capacidad de recursos que tiene. Pero honestamente, Germán, yo lo que puedo decir es lo que le dije a los jugadores, ¿no? La jerarquía se respeta, pero no se le teme. Y yo creo que Ecuador en ningún momento sufrió el partido con Brasil. Yo no sentí que Brasil nos avasalle, que Brasil nos domine, que nos someta. Sí sentí que nos faltaron cosas
desde el punto de vista ofensivo que para enfrentar este tipo de rivales nosotros tenemos que tener. Porque jugando de esta manera contra este equipo de rivales, pues estamos hablando que Brasil no es el mejor equipo de Sudamérica, para mí está entre los 3 mejores equipos del mundo. Para enfrentar este tipo de situaciones, si nosotros no tenemos la capacidad de hacer retroceder defensivamente a este tipo de equipos, es muy difícil ganarlos estos partidos. Y ahí es donde todavía nosotros tenemos trabajo por delante. Entonces, para mí hubo un muy buen trabajo de todo el bloque medio, del bloque defensivo. Esta mañana estaba mirando en un programa de 2D que nos mide las distancias entre líneas, y las distancias entre líneas del equipo siempre fueron muy buenas en cualquier bloque donde el equipo se movió, pero yo creo que tuvimos falencias que fueron más, si yo soy más crítico, más con las cuestiones de ataque, y con esto, como se lo decía, no es responsabilidad de los jugadores que están únicamente en ataque, porque de la misma manera que somos responsables los 11 jugadores para recuperar la pelota, somos responsables los 11 para poder atacar, y para hacer retroceder a un equipo como Brasil es necesario plantarse en campo contrario, animarse, proyectar a los laterales, abrirlo defensivamente, asumir riesgos, como los asume Brasil, que nosotros, obviamente, salvando las distancias de las 5 Copas del Mundo que tiene Brasil y los 5 años trabajados con Tite que tiene, y nosotros estamos en un, si bien inicio incipiente de trabajo, tenemos que ir hacia esos lugares, porque nosotros necesitamos nivelarnos con esos equipos o intentar nivelarnos para arriba, y para nivelarnos para arriba hay que adquirir cosas que Brasil tuvo y que no solamente están emparentadas con la presión, con la forma de atacar o de defender. Los jugadores que más presión ejercieron de Brasil fueron los 3 hombres de arriba. Si uno ve Richarlison, Neymar y de pronto Barbosa, fueron los que más presión ejercieron. Entonces eso te habla a las claras de que no está emparentado únicamente con el talento, la capacidad de Brasil de ir para adelante. Hay un compromiso absoluto de determinados bloques que hace que Brasil pueda permitir ese tipo de situaciones. Entonces yo digo que esas son las cosas, las maneras como Brasil termina las jugadas, cómo meten rápido la pelota adentro, la agresividad en ir a buscar la pelota. Son todas cosas que nosotros tenemos que adquirir y que todavía estamos en camino de. Entonces nosotros nos vamos de ese partido con bronca, porque nosotros, esto no quiere decir que estamos discutiendo el resultado bajo ningún punto de vista. Pero sí digo que nosotros el partido con Brasil no lo sufrimos. Nosotros no nos sentimos sometidos por Brasil. Y más allá de sutilezas, de cuestiones de decisiones, porque insisto, y después vi las jugadas, y la jugada de Fred era tranquilamente de doble amarilla, como la de Paquetá, podría haber sido tarjeta roja, que hubiese a lo mejor cambiado el destino de un partido, como yo lo hablaba en su momento después con Danilo, con Fabinho, que ellos nos decían, nosotros no tenemos la culpa. No, yo con Brasil no digo nada. Yo digo que situaciones similares no se quizás midieron de la misma manera, y Ener Valencia sufrió una amarilla que a lo mejor no sufrió Fred, que si Fred hubiese tenido esa amarilla hubiesen jugado con un hombre menos. Tal vez Brasil nos ganaba con un hombre menos, porque tiene la capacidad para ganarte con un hombre menos también, pero sí digo que hay determinadas circunstancias que disparan el partido para un determinado lugar, y sí creo que tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo, también le decía, ¿cuántas veces pateó Brasil antes de la jugada que terminó derivando en el penal? Pateó 4 veces al arco y fueron defectuosas, pero el hecho de terminar las jugadas, más allá de que Ángelo tiene la intención de rechazar la pelota, y ahí es donde también, porque Brasil pone siempre el cuerpo en la disputa de la pelota, y a veces son sutilezas de VAR, porque fíjense que el árbitro que estaba mirando la jugada de frente cobró full en ataque, y después pasaron 5 minutos 20 para después terminar de llevar la sanción hacia el otro lugar, que terminó, en lugar de ser full en ataque, terminó cobrándolo como un penal en contra. Entonces sí, obviamente, tenemos que corregir esas cosas, no puede ser que pronto cometamos tantos penales, que tengamos cuidado en no sacar las piernas adentro del área, es algo que lo hablamos permanentemente, pero sí entendemos de que hay otras cosas que nosotros tenemos que mejorar, más allá de que, como les dije, a mí me gusta mantener el cero en nuestro arco y todo lo demás, que son las cuestiones que nosotros tenemos que dar, y ahí es donde yo hablaba con los muchachos y decía que tenemos que tener un sentido autocrítico de las cosas que nosotros tenemos que tratar de corregir si nosotros estamos dispuestos a querer crecer, porque son las cosas que nos van a demandar
esta clase de partidos, como lo va a ser el partido de Perú, que tengamos que jugarlo. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que incorporar. Y más allá de que ganemos o que perdamos un partido, de la misma manera que ganamos contra Colombia y hubo cosas que fui crítico de que teníamos que corregirlas y hacerlas mejor. Entonces, obviamente que en el fútbol, por lo general, se habla a partir de los resultados y es muy difícil justificar cosas si no se habla a partir de los resultados. Nosotros hablamos de los rendimientos y en los rendimientos ahí vemos las cosas que entendemos que se hicieron bien y las cosas que entendemos que se hicieron mal. Y ahí es donde, en definitiva, uno trata de ser autocrítico y decir, bueno, ¿cómo transformamos esta derrota en algo que nos genere una conclusión positiva? Bueno, de esta manera, analizando las cosas que hicimos bien, analizando la postura y la actitud que tuvo el equipo para ir a plantarse con Brasil, analizando las cosas que nos faltan para ganar este tipo de partidos como equipos con Brasil, y son las cosas, como le dije a los jugadores, es responsabilidad mía encontrar las respuestas y las soluciones para que nosotros encontremos los caminos para ganar este tipo de partidos, ya sea con Brasil o con Argentina en condición de visitante o con Uruguay en condición de visitante. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de plantearnos para adelante si es lo que queremos realmente generar una evolución en cuanto al rendimiento de selección nosotros tenemos. Próxima pregunta la plantea Pierre Manrique de Manrique Sports. Adelante Pierre, por favor, te escuchamos. Gustavo, ¿me escuchas? Hola Pierre, querido amigo, qué alegría escucharte. Gustavo, es un gusto saludarte y felicitarte por este nuevo desafío y que, bueno, estás provocando que haya mucha ilusión en el Ecuador, cosa que no nos extraña conociendo tu capacidad profesional. Gustavo, enfrentar a este Perú, ¿qué significa para ti? Digo, o qué significa para Ecuador, porque Perú logró la clasificación al Mundial, acaso fue la gran sorpresa para Rusia, fue subcampeón de Copa América, pero en lo que va de la eliminatoria, y por más que todavía falta mucho camino por desandar, 1 punto sobre 15 posibles. Y si Ecuador le gana a Perú, será 1 punto sobre 18 posibles. Enfrentar a este Perú en esa coyuntura, ¿es más complejo que de repente si lo tuvieses en la cresta de la ola en cuanto a estadísticas? Pierre, primero quiero mandarte un abrazo grande y es un placer hablar contigo nuevamente. Mira, yo creo que siempre es complejo enfrentar a Perú, porque Perú viene trabajando de una determinada manera que le dio la posibilidad a que Ricardo le dé su impronta a Perú y eso le permite clasificar a una Copa del Mundo, hacer una muy buena Copa América y de pronto, más allá de que le toca en un arranque de eliminatoria complejo en función de resultados, de rivales y de cosecha de puntos en las cuestiones ideales que uno quiere llegar a tener, uno sabe que, como le dije a los jugadores, nosotros no podemos jugar este partido mirando la tabla de posiciones, porque Pierre, lo que yo voy a decir, vos lo sabés mejor que yo. Perú en la 7ª fecha de la eliminatoria anterior, ¿cuántos puntos tenía, Pierre? Estábamos un poquito mejor de lo que estábamos ahora. En la 7ª fecha tenían 4 puntos. Así es. 7ª fecha tenía Perú 4 puntos. De ahí vino una remontada. En el 8º partido ganó. ¿A quién le ganó? Guay. Empezó contra Ecuador, 2-1, su 8ª fecha. Ahí empezó la recuperación de Perú y de ahí vino una seguidilla de resultados positivos que terminaron depositándolo a Perú en el 5º puesto y después pasando en el repechaje a jugar la fase final del Mundial. Entonces, nosotros no podemos confiarnos en este escenario. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos y decir, no, va a ser un partido sencillo para nada, porque Perú vino acá a Ecuador y ganó muy bien cuando vino a jugar aquí. Entonces, nosotros no podemos confiarnos en decir de que este va a ser un partido accesible, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto Perú como Ecuador están peleando por lo mismo y son rivales que circunstancialmente están distanciados en la tabla de posiciones, tienen el mismo objetivo de búsqueda.
Entonces ahí donde nosotros estamos luchando. Y sabemos que son partidos muy difíciles, son partidos muy complejos, son partidos donde obviamente que la responsabilidad que uno la tiene cuando está en condición de local son mayores que cuando está en condición de visitante, pero para nada es sencillo. Obviamente que me hubiese gustado encontrar al mejor Perú, porque en definitiva uno sabe que lo va a encontrar abierto, con confianza, buscando cosas. Tal vez encontremos a un equipo que se fortalezca, que reduzca los espacios, que salga de contragolpe, que nos corte los circuitos, y para eso también tenemos que encontrarle nosotros soluciones, si esa es la postura que en definitiva Perú viene a tomar. Pero sabemos que ya saben cuál es la receta para jugar aquí, como lo hizo Uruguay, que también había ganado aquí, o Colombia, que había ganado aquí, y esto es lo mismo que tenemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en una realidad, en las cosas que tenemos nosotros como rendimiento y el rival que nosotros tenemos enfrente. Y todo rival tiene su complejidad, más allá de que Brasil te someterá a una cosa, Uruguay a otra, de pronto Venezuela a otra, Perú a otra, pero como tal, nosotros tenemos que enfrentarla. Entonces, nosotros sabemos que tenemos por delante un rival muy complejo, que lo peor que podemos hacer nosotros es, como se lo dije a los jugadores, mirar el resultado de lo que pasó el otro día en el partido con Colombia y mirar la tabla de posiciones. Si nosotros nos enfocamos únicamente en eso, cometemos un error de apreciación. Y nosotros tenemos que saber que vamos a enfrentar a un Perú necesitado, que va a venir a jugarse todo por el todo a Ecuador, que va a venir a plantearse este partido como una final, y como tal nosotros tenemos que vivirla y como tal nosotros tenemos que jugarla. Continuamos con la participación de Michael Rosero de Área Deportiva. Michael, te escuchamos. Hola, profe, qué gusto saludarlo por primera vez en rueda de prensa. Sería un gusto darle la mano en cuanto ya tenga la oportunidad de conocerlo en persona. Profesor, esta semana hay que enfrentar dos competencias. Primero la del martes de eliminatorios, que es muy importante, y después ya pensar en la Copa América, que arranca el domingo. ¿Cómo está la planificación para este torneo? ¿Los jugadores que están convocados son los mismos que viajarán a Brasil? ¿Se extenderá la lista? ¿La reducirá? Quiero que por favor nos amplíe el panorama de la selección, ya con miras de lo que será desde el domingo la participación del Tri en este torneo continental, y éxitos de esta semana, profe. Sí, Michael, un placer, y ojalá tengamos la chance de estrecharnos las manos tanto contigo como con todos los periodistas ecuatorianos, y que ojalá podamos tener una conferencia de prensa que deje de ser virtual y sea presencial, para que en definitiva sea más un diálogo de ida y vuelta y nos podamos mirar a los ojos cuando nosotros hablamos y cuando nos expresamos, y que tengamos también el espacio para discutir de fútbol por ahí en off, que es algo lindo que tiene, ¿no? El ida y vuelta, cuando uno puede discutir de fútbol y hablar de fútbol, que es lo que realmente nos apasiona. Sí, la verdad, Michael, nosotros estamos orientados específicamente a este partido de eliminatorias. Después sabemos, sí, estuvimos viendo todo lo que va a ser de aquí en adelante Copa América, todo lo que viene por delante. Yo tengo 31 jugadores, quiero ver cómo terminamos después de este proceso del partido de Perú, cómo llegamos físicamente, porque tenemos algunos jugadores que vienen arrastrando algunas cuestiones de molestias y algunas situaciones que tenemos que evaluar bien, de lo cual después tenemos que dejar 28, porque tenemos que llevar 28 a la Copa América. Así que en función de lo que pase ahí, la planificación nuestra no se modifica en absoluto, más allá de que la Copa América a último momento permitió cierta flexibilidad, porque ustedes deben saber que Argentina de pronto decidió ir y venir de Argentina a Brasil y no quedarse, como siempre estipulaba el hecho de las Copas Américas, de quedarse en su lugar, y eso en esta oportunidad se permitió. Nosotros vamos a tener un partido y después vamos a tener una semana más larga para poder competir en ese aspecto, pero bueno, también las distancias nuestras son largas en ese sentido. Estamos todavía discutiendo cómo vamos, o viendo cómo vamos a llegar, porque de pronto puede ser un viaje de 3 horas o puede ser un viaje de 7 horas y nos obligan a ir a Río de Janeiro, porque de pronto en Mato Grosso, el aeropuerto que circula ahí, tenemos las versiones de que es un aeropuerto internacional y otros nos dicen que no.
no, y para hacer migraciones tendríamos que pasar por Río de Janeiro. Entonces todo ese tema de logística lo estamos tratando de resolver a las apuradas en este tiempo, porque son las cosas que en el devenir que uno quiere tener una planificación un poco más clara, todo este cambio de sede y de cuestiones que se dio en torno a la designación de Copa América nos ha puesto en esta clase de aprietos. Pero sí, la idea es tratar de primero enfocar nuestra prioridad. Nuestra prioridad son las eliminatorias, terminar el tema de las eliminatorias, hacer una evaluación de cómo están los jugadores en ese aspecto, cómo llegan en ese sentido, después ver de los 31 tendré que bajar a 28, espero no tener ningún jugador lesionado en ese aspecto para poder contar con todos y que sea una decisión personal mía, reducir la lista de 31 a 28 y no por cuestión de una cuestión particular de una lesión de un jugador uno tenga que bajar eventualmente a un jugador. Y después ya sí, después del partido de Perú, que nosotros vamos a tener un día y medio que los jugadores van a tener libre, porque después nos vamos a juntar acá a entrenar para viajar el día 11 para Brasil, ahí ya nos vamos a meter decididamente en lo que va a ser todo lo que viene con Copa América. Pero discúlpame, Michael, si no fui más claro y más específico en este aspecto, pero honestamente lo que estamos hablando con los jugadores, lo que estamos mentalizados con los jugadores y enfocados con los jugadores es el partido de eliminatorias, porque para nosotros el partido de eliminatorias es muy pero muy importante, porque el partido de eliminatorias es lo que nos puede dar la chance de llevarnos a un mundial, y por más que seamos campeones de la Copa América, eso no nos lleva a un mundial. Así que nuestro enfoque está obviamente centrado y absolutamente concentrado en lo que es el partido de eliminatorias. La siguiente interrogante la formula Remberto Moreira, de la agencia EFE. Remberto, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Profesor Gustavo Alfaro, la selección apenas con 2 entrenamientos tuvo que dar una prueba durísima contra el mejor equipo de la actual eliminatoria. El nivel que mostró hasta el cierre del proceso anterior, es decir, hasta noviembre, ¿usted ha visto que el equipo lo sostiene y que eso alienta la esperanza para mejores resultados en los siguientes partidos? Muchas gracias. Sí, Remberto, buenas tardes. A ver, yo estoy muy conforme con el trabajo de los muchachos. Yo te aseguro, Remberto, que el compromiso que tienen estos muchachos, la dedicación que tienen estos muchachos en cada entrenamiento, en cada circunstancia, en cada día a día, se ve, por un lado, lo que disfrutan de ser parte de la selección, lo que disfrutan de ponerse esta camiseta, y por el otro el nivel de compromiso que tienen. Uno lo nota en los diálogos, lo nota permanentemente cuando nos cruzamos, cuando hablamos, cuando permanentemente estamos intercambiando opiniones de todas las situaciones que están en torno a la selección de Ecuador y a las eliminatorias. Yo la verdad, honestamente vi, como le decía a los jugadores, si me manejo en las cosas que yo les pido, de equipos cortos, de distancia entre líneas, este partido fue mejor que el de Argentina. El de Brasil fue mejor que el de Argentina. Insisto que todavía tenemos en el déficit la cuestión ofensiva. Y más que nada para este tipo de rivales, para ir a jugar con Brasil de visitante y decir voy con la potestad de ganarle, para ir a Argentina, que si bien Ecuador ya le ha ganado a Argentina, a plantarse con ese tipo de circunstancias. Tenemos todavía por delante un montón de cosas que incorporar desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de las formas, generar hábitos, generar costumbres, tener modas o modos de resolver determinadas circunstancias que hacen al rendimiento pleno de un equipo. Mi aspiración es utilizar la Copa América para que esos conceptos puedan, a ver si se pueden asimilar y se pueden quedar grabados en ese aspecto. Más que nada porque después, una vez terminada la Copa América, en un lapso muy cortito, volvemos a tener partidos de eliminatorias. Y ahí es donde viene la parte clave. Ese semestre que viene para adelante es clave. Estuve hablando con los jugadores que necesito que tengan continuidad, algunos que se terminan su contrato, que tienen que elegir nuevos destinos, el destino es que tengan la posibilidad de tener continuidad, de tener minutos de fútbol, de poder jugar, porque el timing competitivo no hay otra cosa que la competencia, no lo otorga otra cosa que no sea la competencia, y por eso necesitamos que nosotros seamos competitivos en ese aspecto, porque el semestre que viene es el que va a definir mucho
lo que va a pasar de aquí hacia el Mundial. Esta fecha con la de hoy va a terminar de perfilar, con la de ahora, que se tiene que jugar ahora, va a terminar de perfilar dónde está cada equipo y para qué está cada equipo. Y ahí es donde viene el semestre para adelante, es donde viene el sprint final. Y yo digo que al final solo llegan los que son resistentes. Y ahí donde nosotros tenemos que prepararnos para ser resistentes al esfuerzo, al sacrificio, a ese desafío que nosotros tenemos por delante, y toda esa impronta nosotros la tenemos que tratar de incorporar en lo que va a ser el tema de la Copa América. Entonces yo siento que en algunas cosas fue continuidad del proceso anterior, pero todavía nos faltan otras para seguir mejorando, para que el nivel nuestro esté en condiciones de poder sortear cada obstáculo que tengamos y saber que por delante tenemos un partido muy complejo como el de Perú, que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande desde el punto de vista físico, futbolístico y psicológico para sacarlo adelante. Siguiente pregunta, Andrés Muñoz de Radio Activa. Andrés, adelante por favor. Muchas gracias, Fabricio. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer saludarlo. Buenas tardes. Justamente quería preguntarle algo muy similar a lo que Remberto le ha preguntado hace un rato, porque, a ver, yo sé que estamos en la conferencia de prensa previa al partido con Perú y que están plenamente enfocados en eso. Creo que todas las selecciones sudamericanas saben que es la prioridad de la eliminatoria. Sin embargo, la Copa América asoma en un espacio bastante complejo y me parece que importante. Justo en esa mitad de esta perfilación de la cual usted habla y de ese remate de 8 fechas en 3 meses que para mí puede ya poner 1, 2 o hasta 3 equipos clasificados al Mundial en noviembre. En esa medida y concatenando el pensamiento del futbolista ecuatoriano que recibió con Jorge Célico previo a usted y este pensamiento que usted ha impuesto sobre la mesa de buscar el Mundial, de no tenerle miedo a nadie, de salir a jugar de igual a igual siempre, ¿qué representa la Copa América en el contexto de la eliminatoria? De lo importante que es ir a Qatar. ¿Qué representa la Copa América para esas 8 fechas que vienen? Es una oportunidad también porque se me ocurre que hay pocas selecciones por el contexto que van a llegar mejor perfiladas que Ecuador a la Copa América. Brasil con líos, Argentina con dudas, etcétera, qué sé yo. Y siento a Ecuador muy intenso en ese sentido. ¿Cómo perfilar esa Copa de cara a la eliminatoria? ¿Se pueden separar conceptos? ¿Es parte de todo, Gustavo? Sí, Andrés, sí, a ver, yo digo que es una continuidad en algún punto, pero yo digo que lo que vamos a buscar ahí es fundar conceptos que queden afianzados definitivamente a las cosas que muy bien analizaste después. Para mí también, en el semestre que viene, después de esa franja de cantidad de partidos que tenemos, pueden quedar 2 o 3 equipos clasificados directamente a la Copa del Mundo. Y por eso hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y más que nada también porque Andrés se nos da esto en el final de una temporada. Porque de pronto, que ahí es donde la diferencia con las otras Copas Américas, que nosotros teníamos una ventaja, o las selecciones tenían una ventana como para poder preparar, para poder jugar un par de partidos amistosos, para poder trabajar estímulos desde el punto de vista físico, pero hoy nosotros venimos con una cantidad enorme de partidos de todos los jugadores que han jugado en todas sus ligas, ya sean locales, internacionales, ya sea en Europa, en América, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Brasil, en donde sea. Todas las ligas han terminado, entonces los jugadores vienen con una carga de fatiga grande. Someterlos a una presión grande de nuevo desde el punto de vista físico y psicológico, cuando el jugador viene saturado, no es fácil porque el jugador es como que necesita un espacio como para poder respirar, liberarse para después arrancar para lo que viene. Y ahí es donde tenemos que tener la capacidad de dosificar bien las cosas que nosotros tenemos que ver, porque mi desafío es, obviamente, que cada competencia que me pasó en cualquier club que dirigí en mi vida o en este caso la selección, siempre lo hago para tratar de aspirar a llegar a lo máximo. O sea, nunca jugué una competencia para participar únicamente, para competir. Siempre lo hice para tratar de ganar todo lo que pueda y tratar de llegar lo más alto que se pueda. Y yo digo que este es un espacio que tengo para tratar de a lo mejor fundar, de la misma manera que lo tengo yo, lo tienen un montón de entrenadores, para tratar de fundar conceptos, para tratar de probar cosas, para tratar de ensayar cosas, mientras vamos jugando partidos muy importantes que son por los puntos, que buscan una finalidad y un objetivo de pasar a una siguiente ronda en lo que es Copa América. Entonces, para mí esta ventana es una ventana en la búsqueda de conceptos.
Yo lo que voy a buscar a la Copa América son afianzar conceptos, para que Ecuador tenga su impronta que le sea necesaria para después tener la exigencia que nos va a demandar las 2 ventanas que vamos a tener de septiembre y octubre, que vamos a tener que jugar 3 partidos, no se sabe en qué cantidad de tiempo, pues se le está pidiendo por ahí a Europa o a FIFA que nos ceda un espacio más de tiempo, cómo van a quedar programadas esas 3 fechas, cómo van a quedar organizadas en la cantidad de tiempo, y eso, menos tiempo de trabajo vamos a tener en esas ventanas y más exigencia de resultados y de rendimientos y de tiempo de recuperación vamos a tener. Entonces, ¿por qué? Si nosotros tuvimos menos tiempo de recuperación en este periodo con respecto a Perú, en este periodo con Brasil-Perú, nos va a pasar lo mismo y a todos los equipos porque van a ser ventanas mucho más estrechas. Y ahí es donde sean ventanas mucho más estrechas, no va a haber tiempo para trabajar. El único día que yo voy a tener para trabajar el partido de Perú va a ser mañana. Mañana va a ser el único día donde yo voy a poder plantar el partido y tratar de decirle a los jugadores en 30 minutos cuál es el concepto del partido de Perú que nosotros tenemos que llevar adelante. Porque durante estos 2 días lo que tuve que hacer es recuperar a los jugadores que jugaron en Brasil. Porque no solamente hicieron un esfuerzo muy grande desde el punto de vista físico, sino que también la logística fue muy difícil. Nosotros llegamos a las 9:30 de la mañana acá a la casa de la selección, después de un viaje muy agotador y un viaje muy largo, que obviamente que tuvimos todo lo mejor desde la logística, desde la empresa aérea, todo para hacerlo. Pero fue un viaje de 7 horas y media. Y fue un viaje cansador, que no es lo mismo dormir sentado en un avión que dormir en una cama después de un trabajo muy arduo y muy grande que hicieron de 90 minutos de exigencia en Brasil. Entonces, recién mañana los voy a poder parar para el partido de Perú. Y después las exigencias las vamos a tener, porque vamos a tener que saltar a la cancha y ganar. Eso mismo no va a suceder cuando tengamos la triple competencia en septiembre y en octubre. Por eso, la ventana de Copa América es una búsqueda que tiene por finalidad, obviamente, la competencia propiamente dicha en lo que es Copa América, pero más que nada lo que tiene es la búsqueda de conceptos que no voy a tener tiempo de poder trabajar en esos 3 partidos, tanto en septiembre y en octubre, que nosotros vamos a jugar y que van a ser decisivos de cara a lo que muy bien Andrés marcaste, que pueda dar hacia el final de noviembre la posibilidad de tener equipos ya con aspiraciones de clasificación. La siguiente pregunta la formula el moderador, pero la envía Renzo Galeano del diario AS. Profesor Gustavo Alfaro, la selección peruana, última de las eliminatorias Qatar 2022, probablemente presente al futbolista Gianluca Lapadula como referente de área en lugar del histórico Paolo Guerrero en Quito. ¿Qué conoce del futbolista? ¿Cree que será una preocupación al igual que el rival? Muchas gracias. Sí, la verdad, Renzo, o sea, más allá de que Paolo está trabajando de manera diferenciada porque tuvo un traumatismo en el partido con Colombia del otro lado, yo creo que también Ricardo lo va a esperar hasta última instancia porque son jugadores de esa jerarquía, de esa impronta propia que en instancias tan difíciles uno siempre los quiere tener adentro de la cancha. Después ya será una decisión si decide tenerlo de arranque o en el cierre del partido. Pero obviamente que Paolo va a ser parte de este partido en algún momento del partido. Y lo de Lapadula también, es un jugador muy agresivo desde el punto de vista físico, que tiene mucha movilidad, que tiene una manera de entender el juego que quizás también le pueda permitir a Perú, si Ecuador en un momento quiere presionarlo, tener esa capacidad de sostener la pelota cuando Ecuador presione, de la misma manera que lo vino a hacer Maxi Gómez aquí o Duván Zapata, esa clase de jugadores que son puntas centrales, que son pivot, que tienen la capacidad de sostener muy bien de espalda al arco y después de ahí, eventualmente en una segunda línea, tiene jugadores rápidos, con buen pie, con buena habilidad, para poder aprovechar ese movimiento de punta central que eventualmente perfiles de jugadores como Paolo Guerrero o Lapadula pueden llegar a ser. Entonces sabemos que en un momento pueden partir con uno, pero como pasó en el partido de Colombia en otro momento, hasta pueden llegar a tenerlo los 3, pues estaba hasta Ruiz Díaz dentro del campo. Entonces sabemos que eso lo va a demandar la necesidad y lo va a demandar las decisiones de Ricardo en ese aspecto, pero sabemos que cualquiera de los puntas que ponga, fundamentalmente o Paolo o Lapadula, tiene la capacidad de trabajar
trabajar eventualmente con pivot, distinta el caso de Ruiz Díaz, que tiene otras características diferentes, pero sabemos que la misión, entre comillas, que eventualmente puede llegar a cumplir esos jugadores es la misma. Continuamos con Brian Ábalos de Mundo Deportivo. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. De igual manera, tengo la primera oportunidad de poder estar presente aquí en una rueda de prensa con usted, profe. Profe, se ha hablado mucho sobre el entorno de la Copa América y quiero centrarme en el partido del día martes ante Perú. Muchos, y se sabe de que obviamente, y hablaba usted sobre el tema del equipo, no va a ser parte Ener Valencia. ¿Tiene en mente, a pesar que no ha parado todavía el equipo, tiene en mente ya en su reemplazante, en quien pueda tomar el lugar de Ener Valencia, que sin ninguna duda marcará diferencia dentro del ataque de la selección ecuatoriana? Ya pasó en Bolivia, ahora le vuelve a pasar ante Perú por una suspensión, profe. ¿Tiene en mente ya quién será su reemplazante de Ener Valencia, si es que se va a mantener el único hombre en punta o a su vez se puede intentar jugar con dos hombres en punta oficio? Vimos en Brasil que había un 4-4-2 con Alan Franco tirado a la izquierda y Ayrton Preciado un poco más cerca de Ener Valencia, profe. ¿Tiene ya la idea para poder enfrentar el día martes, a pesar que todavía no ha parado, profe? Sí, Brian, la verdad, mi idea era ponerlo a Ener y a Michael Estrada juntos para este partido. Como lo vinieron haciendo las veces que tuvieron la oportunidad de compartir, más que nada el partido de Uruguay, porque después Ener contra Colombia, por el tema de COVID, no pudo estar presente en ese partido. Pero lamentablemente por ahí se patinó Ener el otro día porque no tuvo la intencionalidad de tocarlo a Fred, y eso le terminó derivando en una tarjeta amarilla y no, Danilo creo que era, sí, a Danilo, no a Fred, me equivoqué yo, que derivó en una amarilla porque nosotros pensábamos que a lo mejor el riesgo era que las amarillas las podamos llegar a tener en la mitad de la cancha, pero la idea mía era que Ener forme punta con Michael. Hoy lamentablemente Ener no puede estar, tengo que ver también el tema de Gonzalo Plata, que tuvo que trabajar diferenciado hoy, cómo está para mañana en ese aspecto, y bueno, fundamentalmente cómo están de recuperados los jugadores que jugaron el partido contra Brasil el otro día. Moisés Caicedo está bien, por suerte su talalgia ha evolucionado favorablemente y creo que no va a tener problemas en ser parte de la partida, del partido del martes, y después un poquito terminar de ver eso, ¿no? Cómo nos terminamos de recuperar. Por eso mañana vamos a hablar con el médico, con el preparador físico. Hay evaluaciones que nosotros vamos a hacer en el día de mañana y en función de eso nos va a dar la pauta si hay jugadores que van a estar para el arranque del partido o van a estar para el cierre del partido, y en función de eso terminaremos determinando cuál va a ser la decisión, si arrancaremos con dos puntas centrales o arrancaremos eventualmente con una segunda punta arrancando detrás del punta central, o de qué manera diagramaremos la estrategia de ataque para el partido de Perú. Es el turno de José Carlos Vázquez de CRE Satelital. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Como usted lo mencionaba, lo peor que puede hacer Ecuador es salir a jugar el partido viendo la tabla de posiciones. En base a esto, ¿cuál considera usted que son los puntos claves de Perú, sus puntos más fuertes, y cómo Ecuador deberá contrarrestarlo? Muchas gracias. Sí, José Carlos, yo creo que lo mejor de Perú está en la mitad de la cancha, o sea, si puede manejar la pelota en la mitad de la cancha y de ahí asistir al bloque ofensivo, ahí es donde Perú se torna amenazante y se torna peligroso. Por eso yo creo que la gran batalla hay que darla en la mitad de la cancha. Yo creo que los dos equipos la van a dar en la mitad de la cancha, porque Perú sabe también que si Ecuador tiene la posibilidad de manejar la mitad de la cancha, tiene la posibilidad de volcar el partido hacia el área de Perú, y si nosotros podemos lograr eso, Perú podría llegar a tener algún problema en ese aspecto. Entonces yo creo que la gran batalla del partido se va a dar en la mitad de la cancha, y creo que si bien los partidos
se definen en las áreas, en la capacidad de generación de situaciones que uno puede llegar a tener y en la eficacia de cerrar ofensivamente lo que uno genera, o en la capacidad para resolver o evitar lo que el rival en algún punto, si genera, uno puede llegar a evitar. Yo creo que el partido se empieza a ganar en la mitad de la cancha y yo creo que ahí es donde va a estar la lucha vital. El corazón del partido está en la lucha de la mitad de la cancha y creo que eso, si nosotros podemos controlar ahí, podemos aislar al bloque ofensivo de Perú, que es peligroso cuando se instala en cualquier campo contrario, y cuando nosotros podemos evitar eso, podemos jugar el partido que nosotros queremos, pero sabemos que también Perú va a dar una batalla intensa en ese lugar. La siguiente pregunta la formula Lucina Aparicio de ESPN. Parece que no está Lucina. Continuamos con Tadeo Tinoco de I99. Tadeo, te escuchamos, por favor. Gracias, Fabricio. Buenas tardes, profesor Alfaro. Buenas tardes. Profesor, como usted mismo ha resaltado en este lapsus de la rueda de prensa, el tiempo en contra, ¿cómo mejorar la parte defensiva donde se pudo notar en el partido ante Brasil que le decían, entre los compañeros se decían, despéjala, no la juegues en corto, y en la parte ofensiva donde usted comentaba que su intención era jugar con Ener y con Michael Estrada? Muchas gracias. Sí, Tadeo, a ver, la cuestión defensiva es volver a repetir determinadas cosas. Obviamente que la complejidad a la cual nos sometía Brasil en las presiones en la mitad de la cancha o en la zona media, o sea, o en la zona, si uno ve, si está atacando desde el círculo central hacia el círculo central, toda esa franja media, y desde el área grande hacia el círculo central, es ahí donde Brasil ejercía la presión. Yo les había dicho que cuando nosotros pasamos hacia adelante, ahí donde no había que apurarse, porque ahí donde había espacios para poder circular de lado a lado, y ahí donde, si bien los 3 tiempos no existían, sí 2 tiempos, porque los 3 tiempos era caer de nuevo detrás de la presión. Pero es muy fácil para mí, como se lo decía a los jugadores, decirlos, mostrárselo en un video, analizárselos, pero a veces en el fragor de la lucha, en el medio del partido, la pelota cae porque el gol viene de una pelota que nosotros rechazamos y la volvemos a recuperar, y hay 3 jugadores que van hacia la presión sobre Javier. Y son, o sea, yo se lo marcaba eso, ¿quiénes son los 3 jugadores que ejercen la presión? Casemiro es el que siempre inicia la presión vertical, es Neymar y Paquetá. Y el que termina robando la pelota es Neymar, porque hacen una presión 3 contra 1 con Danilo cerrando ese espacio. Ahora, esa presión que ejerce Brasil no la ejercen todos los equipos. No la ejercen todos los equipos. Son contados equipos ese tipo de presión que se ejerce. Por eso en ese partido era importante, y tal vez hay determinados espacios, tiempos o circunstancias que uno tiene en otro tipo de partidos que contra Brasil ese tipo de cosas demandan, porque no es que Brasil nos generó situaciones propias. A Brasil le costaba mucho entrar, por eso uno veía que Tite permanentemente le pedía a Paquetá las rotaciones, a Fred que entren y salgan, cambió de lugar a Richarlison y a Neymar, porque no encontraban los caminos para poder vulnerar las líneas cortas que nosotros teníamos. Y las veces que Brasil pudo aproximarse fue porque nosotros caímos presa de la presión, o pasando mitad cancha o en esa zona en salida defensiva. Y por más que lo sabíamos y por más que los jugadores tenían claros, a veces sucede eso. Entonces, eso es lo que a uno, como le decía, hablaba con los muchachos el otro día, que son las cosas que se nos tienen que grabar a fuego, que son cosas que, de pronto, si tengo que rechazar una pelota y tirarla, no tengo que tener vergüenza en ese aspecto, porque a lo mejor el querer controlar para poder dar una asistencia a un compañero hace que yo caiga preso de esa presión. Pero insisto, esa presión es patrimonio de muy pocos equipos. Es patrimonio de muy pocos equipos. Y esos equipos, eso de los pocos equipos, es Brasil. Brasil nos sometió a eso, por eso la bronca nuestra, porque sabemos que en ese tipo de circunstancias nosotros tal vez podríamos haber evitado ese tipo de circunstancias, pero es virtud de Brasil, que hace muy bien la presión, y también le tengo que dar la derecha a la virtud que Brasil tuvo. Pregunta Lucina Aparicio de ESPN.
Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi pregunta iba, hace unas horas, se vio en las redes sociales que usted jugó un partido diferente, hizo como que un pequeño compartir con sus jugadores. ¿Qué tan importante considera esto para el equipo en sí, para darle la confianza, para darle la unión? ¿Qué tanto trabaja el tema mental con su equipo? Y si se sienten favoritos ante la selección peruana, teniendo en cuenta que no han tenido los mejores resultados últimamente. Gracias. Buenas tardes, Lucina. La verdad, primero, no nos sentimos favoritos, nos sentimos bien. Sabemos que estamos preparados para jugar un partido muy difícil, pero como lo dijimos antes de jugar con Colombia, como lo dijimos antes de jugar con Uruguay, antes de jugar en Bolivia o con Argentina o con Brasil, estamos jugando con selecciones que tienen los mejores jugadores del mundo y esta no es la excepción. Entonces, estamos jugando con los mejores jugadores de Perú, que están en ligas muy buenas, como los que están los jugadores de Ecuador. Entonces, si nosotros, como lo dije al principio, miramos la tabla de posiciones, miramos un resultado, cometemos un error de apreciación y podemos tener un dolor grande de cabeza dentro de la cancha. Entonces, nosotros tenemos que mirar a un equipo que, en circunstancias similares, en eliminatorias anteriores, como dije, tenían 7 partidos, 4 puntos. El martes va a jugar el sexto y después terminó clasificando a la Copa del Mundo. Entonces, un arranque malo no quiere decir que todo sea malo. Puede ser que se revierta o puede ser que no. A veces pasa, porque lamentablemente lo opuesto por ahí le tocó padecer a Ecuador. Entonces, un buen arranque no garantiza un buen final, o un mal arranque no garantiza o no impide un buen final. Entonces sí creo que cada circunstancia hay que vivirla y hay que sentirla como una circunstancia única e irrepetible. Y la importancia de volver a jugar en condición de local. Y en estas eliminatorias es fundamental tener una buena condición de local. Y los equipos que no consiguen los puntos en condición de local, tienen que ir a buscarlo afuera. Y siempre afuera es una complejidad. Entonces a nosotros nos toca jugar en condición de local, trataremos de hacernos fuerte en condición de local, pero sabemos que tenemos un rival que, como lo escuché a Uruguay, como lo escuché a Colombia, como lo escuché a Perú también, como he escuchado a un montón de equipos, han venido y han ganado en Quito. Entonces, eso a nosotros no nos garantiza nada. Nosotros tenemos que jugar cada partido como una identidad única y como una identidad irrepetible. Y así lo tenemos que enfocar. Y si nosotros lo enfocamos ese partido de esa manera, vamos a estar bien preparados para afrontar el partido. Después será una cuestión que tengamos la capacidad de llevar el partido al terreno que a nosotros nos conviene para poder ganarlo. Pero eso ya será más trabajo de maduración de un partido a lo largo de los 90 minutos. Y con respecto al otro, sí, me genera mucho placer. Me genera mucho placer estar aquí en Ecuador, me genera mucho placer ser parte de esta selección. Se lo dije al presidente el otro día, se lo dije a los jugadores. No sé si Dios, las circunstancias, la vida me puso en este lugar, me puso ante esta selección y la verdad que me siento muy orgulloso del plantel que estoy dirigiendo. Pero no de la calidad de los jugadores que me toca dirigir, que es extraordinaria, de la calidad humana de este plantel. De la calidad humana que conforma este plantel. Este plantel está repleto de buena gente, está repleto de buenos chicos que tienen buenas intenciones y que tienen las mejores ilusiones del mundo y que tienen grabado a fuego darle una alegría al pueblo ecuatoriano. Y tras de ello trabajamos día a día y para mí me genera placer trabajar. Y si hoy puedo hacerle una comida a todos ellos, como a toda la casa de la selección, poder darle de comer a 100 personas, para mí es un placer. Porque desde el primer día que llegué, yo más que muestras de afecto, de atenciones y de respeto no he tenido de cada ecuatoriano. Y cada día que llego a esta casa de la selección no hay un trabajador que no me salude, no hay un trabajador que me haga sentir bien, no hay un trabajador que se ofrezca permanentemente para ver si necesito algo, tanto a mí como para todo mi cuerpo técnico. Y yo creo que en algún punto, en una simple comida, uno puede rendirle un tributo en algo que a nosotros los argentinos nos gusta tanto como hacer un asado y rendirle tributo a toda esta gente que también me hace sentir. La última pregunta está a cargo de Iván Matute de Radio Águila. Iván, te escuchamos. Adelante, por favor.
Muchas gracias, profesor. Buenas noches, buenas tardes. Y el saludo para usted y para todos los colegas y también las personas que están presentes en esta rueda de prensa virtual. Profe, sabemos que Perú viene con un punto de 15 posibles. ¿Qué tanto va a variar el planteamiento del partido con respecto a lo que se jugó en Brasil? Ecuador jugó con 3 volantes en la mitad de la cancha. ¿Será que volveremos a ver la dupla Moisés Caicedo con Carlos Grueso? Y podría ingresar también el jugador de Universidad Católica sobre Ayrton Preciado. Muchas gracias, profe. Iván, buenas tardes. Un placer hablar contigo. Sí, Moisés, si no tiene ningún problema en su talón, si mañana el estímulo responde bien, normalmente va a ser de la partida. Después vamos a ver cómo está Carlos, cómo está recuperado, para ver si él va a ser el volante central en ese aspecto. Y después, en función de eso, como decía antes, ¿no? Ver un poquito la recuperación de los muchachos, cómo vienen, las necesidades que tenemos. Estuvimos analizando lo de Perú, tenemos una idea por dónde tenemos que llevar el partido, por eso elegir el perfil de jugadores. No solamente en ese sentido, por ahí, Iván, es tan importante el equipo que uno ponga en campo de juego, sino que el equipo que inicie el partido, sino que el equipo que termina el partido. Porque yo creo que esta va a ser una batalla larga, una batalla de 90 minutos, una batalla que va a ser muy intensa en todo aspecto, y por eso tenemos que tener un determinado equipo para empezar el partido de una determinada manera y un determinado equipo para terminar el partido de una determinada manera. Y en ese sentido hay que sopesar rendimientos físicos, capacidades, para que el equipo no negocie su actitud, no negocie que su actitud sea la misma que tuvo en todos los partidos que ha jugado de esta eliminatoria, que su capacidad ofensiva sea la demostrada en cada partido que nos está tocado jugar en condición de local, o como lo hemos hecho en Bolivia. Eso lo tenemos que hacer, y sí, lo vuelvo a repetir porque en primera persona lo digo, que soy yo el que tiene que buscar soluciones para rivales de la jerarquía de Brasil, que con esto no quiero decir que Perú no la tenga, sí la tiene, pero si nosotros mañana vendría a jugar Brasil acá, o cuando venga a jugar Brasil acá, le vamos a plantear el partido de la misma manera que lo hacemos con todos, y de la misma manera que si uno analiza estadísticamente y ve como Brasil siempre juega los viernes y después juegan los martes, uno ve a los equipos que han tenido que jugar con Brasil cómo han cambiado al partido siguiente y la cantidad de cambios que han tenido al partido siguiente. Entonces yo traté de que la búsqueda sea extensa y el análisis sea global a lo largo de 360 grados, no enfocarme únicamente en una cuestión. Entonces, si hay algo que le dije a los jugadores que yo no puedo negociar, es la actitud. Y la actitud no es correr y meter. La actitud es la capacidad que nosotros tenemos que tener como equipos para saber que nuestro destino en un partido depende de lo que nosotros hagamos. Que, como le dije antes del partido de Brasil, y se lo reitero permanentemente cada vez que nosotros tenemos que jugar un partido, la jerarquía se respeta, pero no se teme. Y nosotros la jerarquía la respetamos, pero no le tememos a nadie. Así que de esa manera vamos a tratar de que eso se nos grabe a fuego dentro del corazón, para que no negociemos nunca nuestra actitud, y que cada vez nosotros le demos una vuelta de rosca para que la evolución del equipo nos deje más conforme y que deje más tranquilo a cada jugador, que nos deje más tranquilo a nosotros y a cada ecuatoriano que hincha por esta selección. Tenemos espacio para una pregunta más, que la plantea Edward Alba de Gol Perú. Adelante, Edward. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Gustavo. Un gusto, un abrazo, saludos desde Perú, esperando que todo esté bien, por supuesto, la familia y todo lo demás. Habló luego del partido contra Brasil, que Brasil era un desafío y Perú una necesidad. Cuando uno habla de necesidad, a veces incluye el término obligación, presión, ¿no? ¿Hasta cuánto esta necesidad puede influir o va a influir en la forma de jugarle a un Perú, que lamentablemente no andamos bien, que andamos pues con uno de los equipos con más goles recibidos en el torneo? ¿Y cuánto puede influir en esa forma? Habló hace rato de la Padula y Guerrero, pero ¿cuánto puede influir en esa forma que se juegue o con Guerrero, o con la Padula, o con los dos? ¿Se juega de manera distinta contra diferente planteo en ese aspecto, o es una idea que ya la tiene clara, profesor? Gracias. Hola, Eduardo, buenas tardes. Sí, si me permitís, te voy a hacer una pequeña corrección. Yo dije Brasil es un desafío, si bien vos después lo aclaraste atrás, Perú es una obligación. Porque Perú es una obligación de la misma manera que para Perú tal vez Colombia era una obligación. Siempre jugar de local es una obligación. Siempre la responsabilidad está en la condición de local, y como tal hay que enfrentarla.
Y en ese sentido, sabemos que la obligación, por un lado, demanda una necesidad y, por otro lado, incrementa un riesgo, de la misma manera que el rival pueda aprovecharse de esa necesidad, entre comillas, que yo defino. Y después, en cuanto a la característica de los rivales, obviamente, es una cosa si se juega con un punta y con un segunda punta, a jugar con los 2 nueves, que son 2 puntas centrales, las referencias son diferentes, a tener que tomar uno que a tener que tomar a los 2, a uno será a lo mejor tal vez cerrar las cuestiones internas por donde se genere el juego, a las otras tratar de evitar los desbordes, pero bueno, estoy hablando demasiado y por ahí a Ricardo me conoce mucho, pero yo digo que una de las cosas las interpreta en función a las capacidades o a las características de los jugadores que se puedan entrar en cancha y bueno, hemos analizado las posturas, no solamente que juegue uno, sino que juegue los 2, sino que jueguen los 3, como terminaron en un momento en el final del partido el otro día contra Colombia. Muchas gracias, profesor Alfaro, por sus criterios. Gracias también a todos los periodistas que se registraron para participar en esta conferencia.